iglesia. Amén. Todo lo que hemos expresado al Señor son atributos de Él. Son propios de su naturaleza, que no cambia. Amén. Y lo es en medio de todas nuestras vivencias. Amén. Él sigue sentado en su trono, Él está todo en control. Y Él es quien nos sostiene. Amén. Siempre nos sostiene. Y Él ha sido fiel con cada una de nuestras vidas. Amén. Agradecemos al Señor. Hemos estado en este fin de semana adorando al Señor en este lugar con mucho gozo y alegría de poder expresar a través de los cánticos el reconocimiento que nuestro Dios se merece. Dios es digno que le honremos, ¿sí? Y dice su palabra que aunque no lo merecemos, Dios honra a los que le honran. No solamente a través de cánticos, ¿sí? Sino que a través de nuestra vida. Lo que somos cuando nos ven y lo que somos cuando solamente Él nos ve. Amén. Así que agradecemos al Señor por todo lo que hemos vivido, los hermanos que han estado preparando esta jornada de cánticos al Señor y por su presencia. Y ninguna actividad tendría sentido si Él no estuviera. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Y antes de compartir la cena del Señor, quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. 1 de Samuel 17, versículo 32 en adelante. Si lo tiene, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró a David y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Amén. Invito a que oremos. Señor,
en esta preciosa tarde que tú nos concedes, Señor. Te damos gracias porque hemos podido brindarte, Señor, nuestra alabanza a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que ninguno de los que estamos aquí tenemos la dignidad, Señor, los méritos para poderlo hacer, Señor. Podemos entrar hasta tu trono de gracia, Señor, solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por oír nuestros cánticos, Señor. Porque entendemos, Señor, que alegran tu corazón, Señor. Hemos querido, en verdad, que tú estés satisfecho, Señor. No de cómo hacemos lo que hacemos simplemente, sino del por qué, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque te amamos. Porque queremos responder a tremenda muestra de amor hacia nuestras vidas, Señor, con un amor correspondido, con un amor sincero hacia ti. Señor, en este día nos disponemos en tus manos, Señor. Hemos de celebrar luego la cena del Señor, pero, Señor, antes tú nos vas a alimentar con tu palabra. Te rogamos, Señor, que este alimento sea provechoso para cada una de nuestras vidas. Seas tú, Señor, orientando aquellas expresiones, Señor, que salgan de mis labios, de manera de que pueda, Señor, expresar no lo que hay en mi mente humana, Señor, sino lo que hay en tu corazón, Señor. Que tu espíritu sea direccionando mi espíritu, Señor, y de esa manera poder, bajo esa unción y esa gracia, transmitir este mensaje, Señor, para la gloria de tu nombre. También, Señor, rogamos por la vida de los niños que están recibiendo, Señor, la enseñanza. Tú les toques en ese lugar, que puedan aprender, Señor, desde su corta edad, que tú eres un Dios real, que tú no eres un Dios de ciertos días de la semana, que tú eres un Dios de cada momento, de cada circunstancia, que puedan aprender a creer, a amar y aún, Señor, a confiar, Señor, en ti en todo momento. Les bendecimos a los maestros, Señor, y te rogamos que todo lo que resta de esta reunión sea bajo tu presencia, Señor, bajo esa unción que viene de lo alto. Nos pedimos que haya esas lenguas como de fuego repartidas, Señor, como en Pentecostés. Pero sí, Señor, que tu Espíritu arda en nuestros corazones, Señor, fuertemente. Que tu palabra, Señor, sea saliendo como de aquella zarza que veía Moisés ardiendo y que no se consumía, Señor. Como aquellos que escuchaban camino a Emaús, como tú, Señor, le hablabas de lo que tú deberías realizar a través de los profetas, Señor, y cómo ardían sus corazones. De esa manera, Señor, queremos que los nuestros puedan arder ante tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta es una historia tan conocida acerca de la victoria de David sobre Goliat, ¿sí? Se encontraban en un momento el pueblo de Israel enfrentándose a los filisteos, separados únicamente por un valle. En una montaña estaban los filisteos y en otra montaña estaban el pueblo de Israel, el ejército de Israel, con Saúl al frente. Y antes que empezara la batalla, salió un paladín, dice la palabra ahí, de unos 3 o poco más de 3 metros de altura, un hombre, un gigante, un guerrero, que formaba parte del ejército de los filisteos, y desafió al pueblo de Israel. Y les dijo, bueno, mándenme un hombre que pelee conmigo, y el que tenga la victoria va a definir qué pueblo servirá al otro, cuál será esclavo del otro. Si yo lo venzo, ustedes serán esclavos nuestros, y si alguno de ustedes me vence, bueno, nosotros seremos sus siervos. Por supuesto que lo hacían entendiendo que era muy difícil tener victoria sobre él, porque ahí da las medidas, los pesos de la lanza, y de cómo él estaba tan protegido y tenía un escudero y demás. Entonces, en medio de todo esto,
ese hombre salió día a día, salía a desafiar a Israel, y lo hizo por 40 días. 40 días que un pueblo estuvo aterrorizado por este gigante que los desafiaba. Mientras tanto, dice la Biblia que el padre de David, ya anciano de edad, lo mandó a llamar. David estaba cuidando las ovejas de su padre, lo mandó a llamar y le dijo: llévale algunas cosas a tus hermanos. Entonces, cuando él llega al campamento, escuchó a este paladín que estaba desafiando a Israel y le molestó en gran manera. Y dijo: ¿quién es este que desafía al Dios de los escuadrones de Israel? Al Dios, al que es aquel que va al frente de los escuadrones del Dios viviente, ¿sí? Entonces preguntó algunas cuestiones ahí, y él se dispuso a ir a enfrentarlo, a Goliat. Recordemos que a esta altura David tendría 16, 17 años, era un adolescente y no era muy grande de estatura, así que la diferencia entre ambos era notable. Cuando Saúl escucha que hay uno que quiere enfrentar a Goliat, lo manda a llamar. No sé si no se acordó que era el que tocaba el arpa cuando un espíritu malo lo alteraba, pero él trata de reconvenirle a David y le dice: no vas a poder, porque vos sos un jovencito, aquel es un guerrero, está acostumbrado a la batalla. Y David, hermanos, como leímos ahí, tiene una confianza en Dios que le faltaba al propio rey de Israel. Y le explica ahí: yo, cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre, y venía un oso, un león, y me sacaba algún cordero, yo iba y lo rescataba. Y si el oso o el león me atacaba, yo lo mataba. Entonces, parecía ser que hasta ahí, bueno, un chico valiente. Pero dice el versículo 37: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de este filisteo, que no está bajo pacto, cuando es incircunciso. Entonces, ahí radicaba la confianza. No era que era un envalentonado, ¿sí?, o un desubicado, o un impulsivo, sino que él tenía la experiencia en la soledad del desierto, cuidando las ovejas de su padre. Tenía la experiencia de que siempre había contado con la ayuda de Dios para ser librado del oso, para ser librado del león. Entonces David hablaba desde la experiencia que él había tenido con Dios. Saúl, bueno, le dice: está bien, andá. No pudo detenerlo, pero mirando todo desde un punto de vista humano o militar, como era, él era el comandante del ejército de Israel, le da su propia armadura a David. Le pone el casco, le pone la coraza, le da su espada. El tema, hermanos, que en el capítulo 9 ahí de 1 Samuel dice que Saúl era el más alto de Israel y David no era tan alto, así que imagínense cómo le quedaría, ¿sí? Le andaría bailando la coraza. Entonces él probó, fue obediente. Siempre hay que ser obediente si queremos tener victoria en cualquier lucha espiritual que podamos tener. Recordemos que nosotros tenemos lucha espiritual no contra ejércitos humanos, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, lo primero que necesitamos para tener victoria es ser obediente, ¿sí? Estar sujeto. Acá no sé si lo ameritaba Saúl. Durante 40 días el mismo rey estaba
escondido atrás de su propio ejército y todos asustados. Pero él, sin embargo, David le obedeció. Bueno, está bien, me voy a probar. Habrá tenido la buena voluntad Saúl, pero fue un obstáculo para David. Dice ahí, yo no puedo andar con esto, el versículo 39, porque nunca lo practiqué, y se sacó todas aquellas cosas y quedó solamente con lo único que tenía: sus prendas, su bolsito de pastor, su cayado, la onda, y fue a buscar 5 piedras a un arroyo. Como estaba en un valle, seguramente habría un arroyo ahí. Entonces, bueno, esta es la historia que todos conocemos, ¿sí? Hoy nosotros como hijos de Dios, como también pertenecientes al ejército de Dios, ¿sí? Porque además de ser hijos, somos parte de su ejército, ¿sí? Dios nos ve como aquella gente a través de la cual Dios puede hacer retroceder la maldad, la oscuridad, las tinieblas, ¿sí? Entonces, por ahí nos trata como ovejas, pero también nos trata como soldados. Por eso Él nos habla en Efesios 6 que debemos usar su armadura espiritual. Amén. Entonces, ¿quién usa la armadura? ¿Quién usa las prendas para la batalla? Aquellos que forman parte de un ejército. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar muchas veces gigantes en nuestras vidas. El ejército de Israel puede simbolizar las diferentes circunstancias que vienen sobre nuestras vidas. Pero muchas veces, en medio de todas esas circunstancias difíciles, hay una que es la mayor, ¿sí? Como el gigante, la más difícil, la que nos parece imposible. Y lo importante, hermanos, aquí es que encontramos a un David, a un jovencito que confiaba en el Señor, basado en una experiencia, en una comunión que había tenido con Dios durante mucho tiempo, ahí en la soledad del desierto, del campo, cuidando las ovejas. No le faltaba esa confianza en el Señor. Y por otro lado tenemos a un Saúl que entendió que era imposible que David pudiera vencer a Goliat, y le da su armadura. Y la armadura, hermanos, representa la fuerza humana, la estrategia del hombre, las capacidades del hombre, los estilos, las formas que no nacen de una relación con el Señor. ¿Está bien? Voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, o lo voy a hacer así, o lo voy a hacer de esta manera, porque lo dijo el siervo, porque lo dijo la eminencia esta, o porque lo dijo este cantante. Veo que hay gente que muchas veces pretende usar las armaduras de otro, ¿sí? Hay cantantes que imitan, hay predicadores que imitan, hay maestros que imitan. Y lo que vemos es que siempre recuerdo por ahí cuando el pastor Marcos Witt sabe hablar de que hay padres que le han ido a pedir: por favor, hermano Marco, unja a mi hijo, unja a mi hija para que le transfiera toda la unción. Y él dice: si yo me pasé como 18 años estudiando música, preparándome y formándome, eso no se puede transferir, ¿sí? Eso es una relación, una comunión con Dios, un conocerle a Él. Entonces muchas veces, así como en un músico, puede ser en un líder, en un pastor, en un predicador, copiamos. Hay gente que copia y habla de la misma manera, usa las mismas expresiones, pero no tiene la misma unción, porque no tiene que ver con lo humano, sino con nuestra relación con Dios. Entonces, todo lo que no es, cuando tenemos que enfrentar dificultades gigantes en nuestras vidas, no lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Si bien Dios va a usar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. David, ¿qué tenía? Una onda, hermano, no es una onda como las que tenemos, ¿no? Normalmente. Era esa especie
de cuero, con unas piolas probablemente también de cuero, donde colocaban ahí una piedra y la revoleaban y luego la lanzaban. Debe haber sido muy avesado David en largar piedras, pero no era su puntería, ni era el calibre de la onda. Él estaba seguro que era Dios y que él podía enfrentar a ese gigante con la ayuda de Dios, porque ya tenía la experiencia que en situaciones para nosotros gravísimas, pero para él ya menores, un oso, un león, Dios lo había fortalecido, Dios le había dado la victoria y estaba seguro que la iba a tener contra este gigante. Amén. Y ahí nos damos cuenta que no depende de lo que tenemos, sino depende de que lo que tengamos lo pongamos en las manos de un Dios al que conocemos y en el cual confiamos. Amén. ¿Qué le produjo a David esto que no era propio de él? Incomodidad. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, ¿sí? Cuando hay algo que no nace de nuestra relación con Dios, hermano, no va a funcionar. Alguna vez escuché a alguien que decía, aquellos que miraban a Jesús, y entonces vieron que Jesús tocó a un enfermo. Entonces esa es la clave, hay que ir a tocar. Y no capaz que hay alguno que lo hacía y no se sanaba nadie. Después otro día vio que habló y le dijo, levántate, y habrán andado, esa es la fórmula, hay que decir levántate, y no se levantó. Y otro día lo vio que escupió y hizo barro y le puso un ciego. Entonces hay que escupir, ¿sí? Porque no es el método, ¿sí? Es la relación con Dios, y el Señor nos guiará a hacer lo que debamos hacer. Si no hacemos eso, hermanos, será una incomodidad. A veces no podemos aprender una frase de memoria, esto te reprendo, te confronto, y yo decreto, y yo declaro. No funciona, hermano. Porque lo que necesitamos para derribar cualquier gigante en nuestras vidas es la comunión con Dios, de la cual surge una confianza, una seguridad que es inamovible ante cualquier gigante. No es fácil, hermano, confrontar a un hombre. Imagínense, esa puerta tendrá 2 metros, agréguele 1 metro más, una cosa muy exagerada, enfrentando a un muchachito, pongámosle acá, como nuestro hermano Cristian. Es mucha la diferencia, es imposible, claro, a los ojos humanos, pero mientras confiamos en el Señor, hermano, lo podemos hacer. Cuando usamos la estrategia, la táctica, lo que ha hecho otro, no va a funcionar, porque no nace de una comunión con Dios. Va a provocar incomodidad, no vamos a poder avanzar como le pasó a David, ¿sí? Porque tampoco Dios usa siempre los mismos métodos. A veces que hay personas que se hacen problemas por las cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué pasa si porque es como que encasillamos a Dios? Dios tiene que hacer siempre las cosas como siempre las ha hecho. Dios no se hace ningún problema. Si tiene que tirar a alguien al piso, lo va a tirar. Si lo va a tocar parado, lo va a tocar. Si lo va a tocar sentado, lo va a tocar. Si lo va a tocar en el trabajo, lo va a tocar. Si lo va a tocar en el colegio, lo va a tocar. Dios no se va a poner, ay no, esto no lo hice antes, voy a hacer algo. No, hermano, Dios hace como quiere. Entonces siempre hay que conocer lo que Dios quiere hacer en el momento que lo quiere hacer para poder enfrentar. Ah, no, porque la otra vez yo lo hice de esta manera. No, hay que escuchar en comunión con el Señor cómo enfrentar situaciones, cómo enfrentar nuestros gigantes, porque Él nos va a dar la victoria, ¿amén? A su manera. Y tercero, también, nos incomoda, no podemos avanzar, y produce decepción también. Porque cuando confiamos en la fórmula, pero hice esto, hice aquello, oré así, clamé así, reprendí de esta manera, y no pasó nada.
Porque a veces, hermano, no se trata de las formas, se trata de si confiamos o no confiamos en el Señor. Amén. Entonces, David tenía un gran reto por delante y solamente sabía que contaba con la ayuda de Dios. Él iba a hacer lo que podía hacer, pero el que podía hacer lo imposible, hermano, es el Señor. Amén. Entonces, recordemos que Dios nos ha capacitado a cada uno. Ahí en Romanos 12 habla de que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Somos todos miembros y nos ha dado capacidades. Capacidades que vienen de Él, las cuales se llaman dones. ¿Sí? Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser más. Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado la posibilidad de comunicarnos con Él en oración. Dios nos ha dado la posibilidad de clamar a Él. La palabra por ahí, hablando de otro tema, pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, debemos tomar el ejemplo de David. Porque él no es que buscó a Goliat, no es que los hermanos de él, el más grande de entrada, cuando lo vio ahí preguntando, se enojó. Siempre soy el mismo, vos has venido a ver la guerra. ¿Quién va a querer ir a ver una guerra? Él fue porque su padre lo mandó. Pero hermanos, cuando hay alguien que tiene comunión con Dios y se le aparece un gigante, hermano, no va a tener temor y lo va a confrontar con la estrategia, con la forma, con las herramientas que Dios le ha dado puestas en las manos del Todopoderoso, hermano, son suficientes para confrontar a cualquier gigante que se levante en contra nuestro. Amén. Entonces, no podemos pelear con las armas de otro. ¿Está bien? Es bueno escuchar consejos, un ejemplo. Yo me pasó algo similar, hice esto, hice aquello, pero a veces es medio cómodo eso, ¿no? Tenemos que aprender a tener intimidad con Dios, aprender a buscar al Señor, a encontrar en Él la dirección para enfrentar todo gigante espiritual. La ayuda no va a venir de afuera. Podemos tener colaboradores de oración, de apoyo, hermano, pero la estrategia, la forma, nos la va a dar Dios. Amén. Y debemos confiar en esto. Pero esa confianza sale de una comunión, una relación con Él. No es algo que, bueno, de repente tengo que enfrentar algo y ahí empiezo a buscar al Señor. Claro, ahí no tengo la firmeza, no tengo la experiencia adquirida en la soledad, en lo privado, para que Dios nos recompense en público, como dice en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces no podemos pelear con las almas de otro. Cada creyente debe tener su propia experiencia con el Señor. ¿Sí? A veces, hace unos años atrás aparecían todavía hay gente ungida por el Señor. Yo no cuestiono las unciones, ¿sí? A pesar de que por ahí haya un mal uso, por un mal uso de un don, yo no voy a negar un don, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. Por su fruto lo conoceréis de todas maneras, ¿no? Entonces, si uno conoce a una persona, y sí puede hacer un justo juicio, ¿sí? Pero con temor de Dios. De todas maneras, hay épocas que aparecen ciertos hombres o mujeres ungidas de Dios y vamos a recibir la unción, ¿sí? Porque así como Elías le transfirió a Eliseo, y sí, es bíblico, hermano, pero nosotros hemos tenido una transferencia mucho más superior, porque Cristo, hermano, después que murió en la cruz, dice, yo me voy a ir, pero va a venir uno sobre ustedes que los va a guiar a toda verdad, y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Amén. No hace falta moverse tanto. Entonces, nuestra propia experiencia con Dios necesitamos. Segundo,
tenemos que ser auténticos en todas las batallas, ¿sí? Porque Dios ya nos ha capacitado. Dios no va a permitir que se levante un gigante más grande que no podamos enfrentar. Amén. Y tenemos que ser auténticos. David, ¿qué dijo? Bueno, ahora que tengo la armadura de Saúl, ¿cuántas batallas habrá ganado? Ahora sí estoy seguro. No, se lo sacó, hermano. Voy a ir con lo que tengo y que he aprendido a usar con la ayuda del Señor. Porque Dios lo había equipado de esa manera, con lo natural, y si el hombre lo menospreció. Sin embargo, hermanos, David tenía la confianza y la seguridad que Dios lo respaldaba. Entonces debemos ser auténticos, no debemos copiarle a nadie. Amén. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, con eso Dios va a orar. Amén. Y tercero, lo fundamental es la confianza en el Señor, que lo venimos reforzando y reforzando. La diferencia no estaba en las armas. ¿Quién tenía mejores armas? ¿Goliat o David? Goliat tenía la punta de la lanza, pesaba como un lobillo de un Telares. Una cosa exagerada, ¿no? Y la espada, yo me lo imagino, pobre el escudero de él, ¿no? La llevaría arrastrando hacia la espada. Con esa misma espada, hermanos, David le cortó, porque David no fue con espada. Pero la diferencia la hace la fe, la confianza en el Señor. Lo que nos sostiene, hermanos, es una fe genuina que se cultiva en lo secreto, hermano. Amén. La fe no aparece porque sí, bueno, ahora que apareció el gigante, ahora voy a aplicar la fe que tengo. No, porque si no la cultivamos, es como la fe es parte del fruto del Espíritu. Tiene que crecer, tiene que madurar. Entonces, ¿cómo es eso? Con nuestra relación con el Señor, con ir a la palabra, con aplicar la palabra. Amén. Entonces, la diferencia no está en las armas, hermano. Entonces, la diferencia no está en cuán grande es el gigante, cuán imposible sea la situación, cuánta adversidad puede haber sobre nuestras vidas, sino en cuánto confiamos en el Señor. Amén. Entonces, debemos tener cuidado con esto, no caer en comparaciones, ¿sí? Porque cada uno, Dios nos da una gracia y una unción. Puede ser más de alguna cosa que de otra, pero no importa. Tenemos que ser siempre genuinos, mantenernos con lo que Dios nos ha dado, porque con eso Dios va a obrar y va a cumplir su propósito en nuestra vida. Pero tenemos que prestarle mucha atención a la preparación, hermano. Mucha atención a nuestra preparación. Cuando David, Saúl le dijo que no fuera, él le dijo: yo no soy un improvisado, yo no vengo aquí envalentonado a hacerme el fuerte. No, yo tengo una experiencia, yo estoy preparado para esto, porque ya tenía una preparación. Yo no sé si Saúl había enfrentado a un león, a un oso, pero David lo hablaba como si fuera algo natural. ¿Qué le parece? No estaba diciendo un zorro, un ave. Estaba hablando de animales complejos, ¿no? Complicados para vencer. Pero, hermano, él no era ningún improvisado. Él tenía una preparación, porque fue preparado en una actividad que otros la menospreciaban. Porque hasta los mismos hermanos, el hermano de David, como le dijo, tendrías que estar cuidando las ovejas, como si fuera nosotros acá somos los capos, los que estamos acá hace 40 días escondidos, pero bueno. Muchas veces, hermanos, la preparación no es en el campo de batalla de los Goliat, es en las cosas pequeñas. En una materia difícil, el que estudia, en un jefe
complicado, en una situación laboral de injusticia, etcétera, etcétera. Pero cuando ahí empezamos y confiamos en el Señor, en las cosas más cotidianas de nuestra vida, luego cuando llegamos al valle de Ela y que sale ese gigante que nos confronta, hermano, vamos a poder decir como David. Gigante le dijo: mira, te voy a matar y te voy a dar la carne para que lo coman las aves de los cielos y las bestias del campo. Y David redobló, ¿sí? Parecía argentino, pero no era que era un bravucón, era porque confiaba en Dios. No, yo te voy a dar la carne tuya para que se la coman las aves y las bestias del campo, y te voy a cortar la cabeza además. Hay que decirle eso, ¿no? A un gigante como Goliat. Pero no era envalentonado, él que confiaba en Dios. Amén. Entonces, hermanos, pero esa confianza fue adquirida, esa fe fue trabajada en la intimidad con el Señor. ¿Quién lo podía escuchar en el medio de la soledad del campo, hermano, del desierto? ¿Quién? ¿Quién le iba a llamar por teléfono? Papi, ¿qué hago acá? O al rey, Saúl, tengo un problema con un oso. No, tenía que aprender, hermanos, a enfrentarlo con lo que tenía ahí. Entonces, terminamos con esta última partecita. ¿Por qué David sí y Saúl no, hermano? En teoría eran dos hombres del pueblo de Israel. Uno era rey todavía, desechado por Dios, pero seguía siendo rey, y David lo siguió honrando como rey. Saúl estaba dominado por el temor. El versículo 11 del 17 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, hermanos, el temor neutraliza la fe. No sé si Saúl no siempre confió en Dios, debe haber confiado en el Señor alguna vez. Pero cuando se enfoca un hijo de Dios en el problema y no en Dios, la fe es neutralizada. Porque vieron que el temor paraliza. ¿Dónde estaba Saúl? En la carpa. Cuando escuchó hablar de David, no fue a verlo a David, lo mandó a llamar a David. No quería ni salir de la carpa, calculo yo, ¿sí? De la tienda de campaña. Entonces estaba dominado por el temor. En cambio, David tenía una fe que había sido probada en lo secreto, hermano. Una fe que él había experimentado, una confianza que había adquirido en Dios. Entonces, por eso hablamos que esas victorias en lo privado, en lo secreto, nos están preparando para aquellas batallas mayores que puedan venir, aún que sean más públicas, ¿sí? Y que nadie, las otras nadie se enteró ahí porque David las contó, pero ¿quién sabía que David había luchado? Él lo sabía y Dios lo sabía. Entonces había aprendido a confiar en el Señor. Entonces hay una gran diferencia. ¿Por qué David sí y Saúl no? Y porque Saúl estaba atemorizado, pero David confiaba en el Señor. Amén, gloria a Dios. Saúl confiaba en las armas humanas, ¿sí? Y la lógica de él, bueno, este es muy chiquito, muy bueno, pero con mi armadura va a durar un poco más, que le duela menos, no sé. Pero, hermanos, la batalla, la victoria en nuestra batalla espiritual no depende de métodos humanos, depende de confiar en el Señor. Entonces, Saúl tenía todo un ejército, tenía armas, tenía preparación, tenía formación, era el más alto, pero no tenía la confianza en Dios. Y todo lo humano se cae cuando aparece un gigante. Necesitamos ver, en verdad, la confianza en el Señor. Y por último, algo importante. David buscaba la gloria de Dios. Saúl buscaba su propia gloria. Leemos ahí leemos en versículo 46, le dice David a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
y escuche, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, para la gloria de Dios. ¿Sí? No voy a salir en el Facebook ni en Instagram que David después volvió, menos mal que no habían redes sociales. David venció a sus Saúl venció a sus miles, David a sus 10.000, cantaban las mujeres, ¿no? en el regreso victorioso, porque después los filisteos huyeron y le arrebataron todo, le saquearon el campamento los israelitas. Pero hermanos, la gloria fue para Dios. No encontramos nunca a David hablando, y yo vencí a Goliat, y yo hice esto, y yo hice aquello, siempre dándole la honra al Señor. Esto es para que el Dios de Israel sea honrado y sepan que servimos a un Dios verdadero, un Dios poderoso. Amén. Entonces, hermano, Saúl, ¿cómo sabemos que buscaba su propia gloria? Ahí porque le dio celos de David. Cuando volvió y escuchó a las mujeres que cantaban esas, como si fueran tribuneras, ¿no? Cantando y alentando a David, se reenojó, porque estaba preocupado por él. Si hubiera usado ese mismo enojo para honrar a Dios, capaz que Dios lo hubiera cubierto de alguna manera. Pero hermanos, esto es importante. Siempre le debemos dar la gloria al Señor. Siempre le debemos dar la gloria al Señor. Vamos a confrontar y vamos a tener batallas muy difíciles por allí, pero debemos confiar en el Señor. Amén. Alguien expresaba el otro día, no sé dónde leí, que la misma fe que tenemos en que Dios nos puede dar la victoria sobre una enfermedad, sobre un problema, sobre una dificultad, es la misma fe que nos va a sostener cuando Dios no ha obrado como esperábamos, cuando Dios no ha sanado, cuando Dios no ha hecho un milagro. Es la misma fe, la misma confianza. David tuvo victoria, tenía confianza en el Señor, pero si no hubiera pasado, él hubiera seguido confiando en el Señor. Así que, hermano, que Dios nos ayude en este día, que podamos meditar. No hay fórmulas, no hay estrategias humanas. Tenemos que hacer esto porque le funcionó, porque le funcionó a esta persona, porque le funcionó a este ministerio, porque le funcionó, hermano. Hay que hacer siempre lo que Dios nos guía a hacer, porque eso es lo que Dios va a hacer funcionar, porque no estamos confiando en un método, no estamos confiando en las fuerzas humanas, no estamos confiando en las capacidades o en estrategias, estamos confiando en el Todopoderoso. Y cuando confiamos en Él y le queremos dar la gloria a Él, Él siempre nos va a dar la victoria. Amén. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor. Padre Santo, en esta tarde te agradecemos por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Podemos leer una y otra vez, Señor, estos capítulos, los podemos cantar cuando niños, pero tú siempre nos vas a resaltar algo importante para nuestras vidas, Señor. En esta tarde nos hablas de la confianza que debemos tener puesta en ti siempre, Señor. Pero esa confianza no es algo que se genere intelectualmente. Saúl tenía toda la teoría de Dios, sabía cómo había que adorarlo, sabía los lugares de adoración, sabía quién eran los profetas, sabía todo aquello, pero no te conocía, Señor. David era un muchacho sencillo, era simplemente un adolescente, pero te conocía a ti, Señor. Y había sido preparado en tareas poco bien vistas, por así decir. Pero en esa preparación él aprendió a confiar en ti, Señor. Y de eso se trata, Señor. Porque solamente eres tú que nos va a sostener, Señor, cuando se levantan los gigantes en contra de nuestras vidas, Señor.
Señor, y cuando ocurre esto, hay veces que nos pasa como Saúl, Señor. Pensamos, ¿qué puedo hacer humanamente? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién puedo acudir? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque a veces, Señor, podemos tener la teoría, pero no tenemos la comunión, Señor, contigo, la búsqueda. Entonces, Señor, tú nos hablas de que había un hombre que tenía el corazón conforme al tuyo, Señor. Ese era David. Porque anhelaba siempre estar en tu presencia, Señor. Anhelaba y decía, prefiero estar un día en tus atrios. Ni siquiera él pudo entrar al lugar santísimo, pero estando en los atrios, anhelaba, Señor, tu presencia, Señor, buscarte. Señor, gracias porque hoy nosotros tenemos acceso a tu trono de gracia. Podemos, Señor, el velo fue partido en dos, lo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Tu misma presencia ya ha sido despejado, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Pero hay veces, Señor, que no buscamos tu presencia, que no tenemos la preparación, que nos falta la fe, o que entra en crisis y se paraliza porque nos atemorizamos con los gigantes, Señor. Queremos, Señor, tener ese corazón de David que anhelaba tu presencia, Señor, que anhelaba buscarte, que anhelaba oír tu voz, que anhelaba recibir tu dirección, que aún anhelaba recibir tu disciplina si era necesario. Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, seguimos enfrentando Goliat en cada una de nuestras vidas, Señor. Gigantes que se levantan y nos desafían, Señor, nos confrontan, nos retan. Si sos hijo de Dios. Pero, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos decirte que anhelamos buscarte, Señor, en la intimidad. Muchas veces, Señor, no podemos enfrentar esos gigantes porque nos falta esa intimidad, esa búsqueda. En lugar de estar planeando cómo salir adelante, ir a tu presencia, Señor, en oración, en clamor y pedirte la instrucción, la dirección, la intervención, con las herramientas que tú nos has dado, Señor, que son poderosas en ti, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque no hay gigante que nos pueda vencer, Señor, cuando tenemos de parte nuestra, Señor, al Dios de los escuadrones de Israel, al Rey de Reyes, al Señor del Señor. Porque dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Gracias, Señor. En esta hora, Señor, que esa unción, esa gracia pueda correr, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Y que, Señor, pueda generarse una convicción, Señor. Tu Espíritu Santo traiga convicción de la necesidad de buscarte, Señor, de ir a la preparación, de tener ese tiempo, Señor, porque tú no quieres que seamos improvisados, quieres gente como David, en la sencillez de lo cotidiano, que aprendan a confiar en el Todopoderoso, Señor. Y aquellas victorias que tendremos, Señor, en lo secreto, tú obrarás, Señor, de una manera tan especial cuando debamos enfrentarla a veces en público, Señor. Por eso en esta hora, Señor, clamamos a ti. Queremos tener en nuestro corazón la confianza que necesitamos tener. Y eso no aparece de un día para el otro. Es una constancia, una constante relación, una búsqueda, una charla, una comunicación continua, Señor, contigo. Por eso que estamos, Señor, aceptando tu llamado, Señor. Porque no se trata de las armas. Acá no era cuestión de diferencia de fuerza. Acá la cuestión era
¿Quién creía, quién confiaba en ti, Señor? Después lo vemos en toda la Escritura, Señor. Un Moisés con una vara abriendo un mar. Unos discípulos atemorizados porque tenían que darle comer a una multitud, Señor, con 5 panes y 2 peces lo pudieron hacer. Por eso, Señor, te bendecimos en esta hora, porque tú nos das la victoria, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor. No queremos, Señor, estar pendientes de nuestro prestigio, queremos estar pendientes de tu prestigio, Señor. Gracias, Señor.